EPOC, hipertensión, diabetes, hepatón, nefropatías crónicas y cáncer. Y que pueden ser justamente esos pacientes los que están más en riesgo de desarrollar formas severas. Pero alrededor del 20% de los infectados pueden permanecer asintomáticos y hasta ahora la cuestión de si son o no son contagiosos, estos pacientes si no contagian, es un poco controversial. La clasificación clínica, casos leves, con síntomas leves sin neumonía, según la radiología, casos comunes, con fiebre y neumonía, según la radiología, casos severos, donde ya hay un distrés respiratorio, con hipoxia, con análisis de gases en sangre alterados, y casos críticos que llevan a una insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica, fallo multiorgánico, con necesidad de internarse en unidades de cuidados intensivos. Pero bueno, ¿qué pasa con la piel? Y les cuento, unos 100 dermatólogos de hospitales de España realizaron un estudio al que se titularon COVID Piel. ¿Cuánto tiempo duró este estudio? Tiempo récord, 2 semanas. El estudio se realizó entre el 3 y el 16 de abril, que justamente coincidió con los picos de casos en España. El estudio incluyó 375 pacientes con COVID-19 confirmados o sospechados. Después vamos a definir qué significa sospechados. Y del estudio surgió una clasificación que permitió categorizar las manifestaciones cutáneas que se observaron. El estudio fue luego publicado en la revista British Journal of Dermatology con el apoyo de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Acá está la imagen del estudio, de la publicación. Bueno, pero ¿qué pasó? Sucedió que se realizó este estudio, que fue una verdadera encuesta nacional. De pronto un grupo de 3 dermatólogos convocaron a dermatólogos de España, de 100 hospitales, y estos dermatólogos sacaron fotos a pacientes con COVID y datos clínicos, y confeccionaron historias clínicas. Los pacientes debían tener lesiones cutáneas de reciente aparición, sin un diagnóstico causal y con sospecha de COVID, según criterios clínicos y o por confirmación del laboratorio. Digo esto porque si bien la PCR acompaña y confirma el diagnóstico, no todos los pacientes por una cuestión geográfica podían acceder a este estudio. Sin embargo, con la sospecha en ese momento de alta pandemia, se los incluyó. Entonces, se reunió historias clínicas y archivo fotográfico de lesiones de piel. ¿Y qué pasó? Se enviaron a 4 dermatólogos expertos que recibieron las fotos sin datos de historia clínica y estudiaron y los clasificaron esas lesiones en 4 patrones morfológicos cutáneos. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben o recordarán que la dermatología clasifica sus lesiones de acuerdo a un abecedario que conforma las principales enfermedades de la piel. Por ejemplo, manchas, escamas, ampollas, vesículas. Y así se reúnen en enfermedades eritemato-escamosas, enfermedades ampollares, enfermedades vesiculosas, por ejemplo. Estos patrones morfológicos correspondían justamente a lesiones o a cuadros clínicos dermatológicos conocidos fuera del COVID y que habitualmente responden, de alguna manera son síndromes porque tienen una pluricausalidad. Bueno, a eso llamaron patrones morfológicos. Luego se reunieron con la historia clínica y se relacionó que esos patrones con síntomas, gravedad y pronóstico del COVID. En cuanto a los casos sospechosos, se refirió a pacientes que tenían un cuadro compatible con COVID, pero que no tenía confirmación histológica, serológica, ni tampoco por la PCR, pero que habían estado en contacto con pacientes. Así que querían incluir en este estudio pacientes leves, no todos graves ni internados. Y se vio que esos patrones morfológicos se correlacionaban con aquellos que estaban confirmados. O sea que esa muestra, sin una confirmación con PCR, no sesgó la muestra y fueron posibles ser incluidos. Los objetivos del estudio, ¿cuáles fueron? Bueno, fueron relativamente poco pretenciosos en cuanto a dar demasiadas explicaciones, ni mucho menos etiológicas. Establecer, sí, lesiones cutáneas del COVID. Analizar su valor diagnóstico, pronóstico y epidemiológico. Y no importó demasiado la cuestión de la causa, porque esto da para futuros estudios.
sí entender que algunos cuadros podían ser descartados si, por ejemplo, se debían a fármacos. Y que esto podía quedar como un interrogante, porque en muchas manifestaciones aparecen en pacientes polimedicados en donde el medicamento pudiera ser la causa, pero esto no fue motivo de, digamos, de objetivo del estudio. Y en cuanto a establecer el valor pronóstico de las manifestaciones cutáneas, ¿con qué se relacionó? ¿Cómo se leyó? En términos de ingreso hospitalario, si el paciente tenía neumonía, si estaba en unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, la mortalidad. ¿Y cuáles fueron entonces estos patrones? Fueron 5, se describieron 5 y que se catalogaron como patrón símil, perniosis o pseudosabaniones en el 19% de los casos, vesículas diseminadas en el 9%, urticaria en el 19%, exantema o rash maculopapuloso en el 47%, este fue el más frecuente, y livedonecrosis en el 6%. Y como dijimos, cada patrón se asoció con características propias del grupo de pacientes, evolución y gravedad de la enfermedad. Bueno, pseudosabaniones, todos sabemos o recordaremos lo que son los sabaniones, que quizás consulten en las farmacias. Se presentan como placas eritematosas, sobre todo en pacientes mujeres, jóvenes, y en los meses de frío, los meses de invierno. Pueden a veces acompañar pequeñas vesículas. Y tienen que ver con una vasodilatación a partir de estos factores, digamos, ambientales y de temperatura del medio ambiente. Bueno, se describieron en los pacientes con COVID-19. Este fue el grupo de pacientes más jóvenes, justamente jóvenes de 20 años, edad promedio, o adolescentes, o en niños. La aparición de esta manifestación es tardía, aproximadamente 9 días después del comienzo de los síntomas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la PCR dio negativa, solo en un 40%. Podría ser que la inmunidad o los estudios serológicos de la inmunidad pudieran estar ya comenzando a positivizarse. Pero todos tenían antecedentes de contacto con enfermos. ¿Por qué? Porque son pacientes jóvenes con síntomas generales de COVID-19 leves, de aparición temprana, o ausentes, es decir, pueden ser o podían ser pacientes jóvenes asintomáticos que consultaban por estos pseudosabaniones. Y lo interesante es que lo describieron y sospecharon que podían ser vinculados al SARS-CoV-2 porque en esa época en España estaba empezando la primavera y el calor, y no era tan factible que aparecieran estas lesiones sabaniones por el factor climático. ¿Ok? Bueno, se trata de una patología acral porque aparece en manos y pies, en los dedos, por eso se llama acral. También, como los sabaniones clásicos, lesiones o placas eritémato-edematosas o violáceas, con edema, a veces como con pequeñas vesículas, pústulas, púrpura, que recordemos que es la extravasación de glóbulos rojos. Y se pueden ver entonces manchas violáceas. Distribución asimétrica, o sea, en un pie o en una mano, la duración promedio hasta 4 semanas, pero 12 a 13 días, pudiendo acompañar dolor, prurito en el 30% de los casos. Y todos los pacientes tenían buen pronóstico, ¿ok? Manifestación tardía, pacientes jóvenes, y recuerden, niños. Vamos a ver algunas imágenes. Se ven placas eritematosas a nivel distal de los dedos, de manos y pies, o pies. Ven lesiones con lesiones de tipo pseudovesiculosas, por el edema, lesiones eritematosas, lesiones eritematoviolaceas o eritematopurpúricas en algunos casos. Fíjense este niño con lesiones eritematosas y lesiones de tipo vesiculosas, lesiones de tipo eritematopurpúricas, más lesiones a nivel distal, eritematoviolaceas, eritematopurpúricas que parecen medio cianóticas. Miren la cantidad. Y acá también se incluyeron lesiones papulosas a nivel plantar. Lesiones bien eritematoviolaceas, más lesiones, algunas que parecen medio evolucionar hacia la necrosis, lesiones plantares. Esta es una imagen del trabajo original, que me pareció interesante incluirla en el día de hoy para que vean. También a nivel de talones. ¿Ven que son lesiones que parecen banales? Que uno puede decir, ay, son sabaniones. Bueno, y yo les comparto esta paciente que confieso que estaba muy entusiasmada porque fuera COVID-19, porque, a ver,
en los comienzos de la pandemia hacía calor y tenía estas lesiones que sinceramente, gracias a haber estudiado las manifestaciones cutáneas de este grupo de españoles, pensé rápidamente, bueno, la serología dio negativa, pero creo que valió la pena porque uno reconoce lo que aprende, aprende lo que sabe, o reconoce lo que sabe y lo que aprendió, y en este caso mi sospecha creo que valió la pena, sobre todo porque hubiera sido un dato epidemiológico. Segundo grupo de patrones, vesículas diseminadas, en el 9% de los casos. Bueno, la edad es un poco mayor, pacientes de edad media, promedio 45 años. La evolución de gravedad intermedia. Y lo interesante es que este patrón puede preceder a los síntomas. Son pacientes que consulta, quizá obviamente tenemos que pensar si tiene fiebre, si tiene dolor de garganta, obviamente si no tiene olfato, pero que precede a la mayoría de estos síntomas en un 56% de los casos, o simultáneo en el 15%. Las vesículas aparecen en el tronco, en todos los casos, pero se puede agregar extremidades, sobre todo a nivel acral, palmas, plantas en el 20% de los casos. Bueno, las vesículas nos recuerdan al exantema vesiculoso de otra enfermedad viral como es la varicela. También puede simular la de las picaduras. Pero la diferencia respecto de la varicela es que, a diferencia de la varicela, es pseudo monomorfa, es polimorfa. ¿Por qué? Porque aparecen en brotes, aparecen vesículas, como vemos acá. Este es un COVID-19, pero acá vemos una vesícula. En la varicela aparecen grupos de vesículas que se rompen, evolucionan a erosiones, después a costras necróticas, y vemos entonces en un mismo paciente vesículas, erosiones y costras. Eso es polimorfismo. En cambio, en el COVID-19 son todas iguales, monomorfas, del mismo aspecto porque aparecen juntas. Pero bueno, pueden agrandarse, diseminarse, evolucionar hacia formas hemorrágicas o de contenido hemorrágico o necrosis, y no tienen compromiso de mucosas. Se describió un patrón específico para SARS-CoV-2 y para el COVID-19, que son las vesículas a nivel distal, a nivel acral. O sea que vamos viendo que son afecciones o patrones comunes a otras enfermedades, pero que en el contexto de la pandemia debe hacer sospechar en el caso de la consulta del paciente. Bueno, puede tener dolor y prurito leve, la duración es promedio de 10 días, y es interesante porque este sí es un patrón útil para sospechar COVID-19, sobre todo en un paciente con pocos síntomas, o sea, pausi o asintomático, porque después se va a agregar otra sintomatología. Bueno, vemos algunas imágenes acá. En esta imagen, pequeñas vesículas en el tronco, en la espalda, a mayor distancia o menor distancia, ampollitas con una base eritematosa. Vemos acá recuadrada una lesión erosiva, ya se rompieron las pequeñas vesículas, o que pueden evolucionar con costras necróticas, como lo hace en este caso. Estas son imágenes también extraídas del estudio original, donde aparecen estas lesiones palmares, en este caso, del dorso y de la palma, que sería un patrón vesiculoso patognomónico del SARS-CoV-2, del COVID-19. Bueno, ustedes me dirán, uy, la urticaria, pero a ver, ¿por qué atribuirla al COVID? Si a lo mejor es un paciente que tomó un medicamento y se brotó. Bueno, obviamente que en esta casuística, los pacientes cuya etiología de la urticaria fuera claramente farmacológica, se excluyó, para lo cual hay que hacer interrogatorio. ¿Usted tomó un medicamento? Sí, ¿cuál? ¿Es la primera vez que lo toma? No. ¿Alguna vez le hizo, mejor dicho, si dice que sí, que ya lo tomó y nunca le hizo una reacción, hay que sospechar otra cosa. Bueno, la urticaria es un patrón que aparece con otros síntomas, es de evolución más grave, se distribuye en tronco, lo cual es común, pero también en palmas, lo cual no es tan común para la urticaria, dura aproximadamente una semana y después desaparece, se acompaña de intenso prurito como toda urticaria, vemos acá las lesiones eritematopapulosa de tipo edematosas, y existe, o se intentó describir una urticaria COVID con ronchas en manos y pies, como les dije, y algunas anulares en el cuerpo, que ahora les voy a mostrar. Bueno, digamos que es un patrón poco útil. La urticaria tiene muchas causas, pero sobre todo porque acá aparece en el contexto de un paciente que ya tiene manifestaciones respiratorias o
o de COVID, de otro tipo, fiebre, etcétera, y aparece en esos pacientes, cursando la enfermedad. Sin embargo, me pareció valioso comentarles que hay alguna casuística en niños en donde aparecieron ronchas urticarianas sin otros síntomas, por supuesto con una PCR positiva, ni antecedentes de fármacos. Así que eso nos hace pensar que la urticaria puede estar relacionada con la infección viral propiamente dicha. Recuerden la imagen típica de la urticaria, con pápulas edematosas, con ese halo a veces más claro, por vasoconstricción alrededor, que pueden coalescer formando grandes placas urticarianas, pueden aparecer en el tronco, medio con forma anular, estas lesiones bien ronchoides, y en este caso puede aparecer a nivel de la cara, frente, en el cuerpo, y estas son las lesiones anulares que si las vemos, que parecen como dibujadas, con un margen más activo, más rojo, y tiene lesiones palmares, estos pacientes hay que investigar, si no puede ser un paciente que esté cursando un COVID. Como en este caso, ¿ven? Palmoplantares, y si tiene fiebre, lesiones palmoplantares, debemos sospechar, porque de hecho vamos a ver con las conclusiones que muchos casos pueden ser contagiosos para sus familiares, y si entra a la farmacia un paciente con una urticaria y no le preguntamos si tiene fiebre, el paciente puede pensar que es una reacción alérgica y nada más, y perder la posibilidad de un diagnóstico que pueda justamente catalogar a este paciente, aislarlo, etcétera, etcétera. Acá vemos un chico, un bebé, un lactante con COVID-19, lesiones de ronchas, y que no había tenido el antecedente medicamentoso de ninguna naturaleza. Bueno, pasamos a los exantemas maculopapulosos. Los famosos rayes maculopapulosos eritematosos son o acompañan a infecciones virales exantemáticas que ya son muy conocidas, sobre todo en el sector pediátrico, ¿no? Pero bueno, el COVID-19 se agrega como responsable de un exantema también de estas características, pero con algunos rasgos particulares, y vemos que es la manifestación más común. La edad es una edad intermedia, un poco más avanzada, aparece con otros síntomas, es decir, no es una manifestación precoz. En realidad, tanto la urticaria como el exantema maculopapuloso aparecen en el transcurso de la enfermedad en pacientes generalmente internados, con otras manifestaciones, puede tener incluso, como leen acá, una mortalidad de hasta el 2%, y se han descrito, para complicarnos un poquito, varios subtipos, porque evidentemente los patrones no son tan fijos clínicamente o morfológicamente. Y se describió un subtipo morbidiforme, purpúrico, perifolicular, símil pitirasis rosada, símil eritema multiforme y símil eritema elevatum ediutinum. Ahora les muestro fotos y les cuento. Pueden picar, duran de 8 a 9 días. Bueno, la utilidad diagnóstica es relativa porque podrían deberse a fármacos, que como les dije, no fue motivo de este estudio discriminar esa causa, y también se describieron en niños asintomáticos que no habían recibido medicamentos. Bueno, acá para ilustrarlos, este es un exantema morbidiforme. Recuerden que el sarampión, por lo cual se llama morbidiforme este exantema, respeta zonas, o hay zonas de piel clara en su interior, ¿ok? A diferencia de la escarlatina. Acá también vemos un patrón con pequeñas lesiones maculopapulosas, más de lo mismo, un exantema morbidiforme, son todos pacientes con COVID. Este es un exantema morbidiforme donde las lesiones están muy fusionadas, generando muy pocas zonas respetadas en su interior. Este es un patrón subtipo perifolicular, que significa que las manchas eritematosas aparecen centradas por el vello, alrededor del folículo piloso. Una forma purpúrica, por extravasación del glóbulo rojo, por lo tanto las lesiones son purpúricas. Recuerden que si uno quiere discriminar con el eritema, uno aprieta la mácula, y si no desaparece el color violáceo es porque hay extravasación de glóbulos rojos. Y si empalidece es por vasodilatación. Bueno, la pitiriasis rosada, siempre pensé que esta no es una dermatosis que yo les haya contado a los farmacéuticos nunca en una clase mía. Craso error, porque la pitiriasis rosada es frecuente. Es una enfermedad exantemática que aparece en otoño, primavera, parece una enfermedad viral, pero no se han identificado causas infectológicas, digamos, pero que aparece, cursa durante unas semanas y desaparece. Y es típica esta placa madre, que así se llama, y luego pequeñas lesiones, que tienen un aspecto característico. Son eritematosas y el centro
tiene una escama central, muy finita. Bueno, se ha descrito un patrón de estas características. Otra enfermedad dermatológica se llama eritema elevatum ediutinum y tiene estas lesiones eritematopaculosas. La verdad que no se parece al exantema morbilliforme, pero acá los dermatólogos expertos la incluyeron en este patrón. Bueno, este es un COVID-19, fíjense qué parecido. Y también una forma de eritema polimorfo. Bueno, el eritema polimorfo sí es una dermatosis muy común, que se presenta con lesiones en blanco de tiro, porque tiene un centro más violáceo y una periferia más clara, que puede aparecer en las manos, en el cuerpo, tiene formas graves, ampollares, puede estar relacionado con el herpesvirus, bueno, con fármacos, tiene múltiples causas. Este es un paciente con COVID-19. Acá ven la imagen en blanco de tiro, que es típica del eritema polimorfo. Y por último, livedonecrosis, que se presenta en el 6% de los casos y que ustedes dirán, bueno, ¿qué manifestaciones tan disímiles? Pero esto les recuerda algo, ¿verdad? Al famoso livedo. ¿Y qué es el livedo? Bueno, el livedo es un estado de vasodilatación de las vénulas de los miembros inferiores, en general abarca esa zona, por frío, que en general genera una congestión venosa y que tiene un dibujo reticulado, y tenemos una variedad reticular y justamente que funcional, va y viene, va y viene. Pero hago un pequeño paréntesis. Hoy están consultando muchas chicas que se ponen las bolsas de agua caliente o se acercan a las estufas, y ese livedo que a veces tienen algunas pieles, en los miembros inferiores, se pigmentan, y da una hiperpigmentación que no se les va más. Bueno, también hay un livedo racemoso, que ya es una vasodilatación permanente del sistema venoso de la superficial, y que está relacionado con enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, y por último, una variedad purpúrica, donde aparece justamente por extravasación de glóbulos rojos, en este caso con el COVID, trombosis vascular, una púrpura que se llama retiforme. Bueno, este cuadro de livedonecrosis que se describió en el COVID-19 tiene dos grupos. Uno, en pacientes jóvenes. O sea que si vemos estas imágenes de livedo que consulta una persona joven con buen estado, puede tratarse de convalecientes que han tenido el COVID o pudiera tener manifestaciones clínicas pero leves. Es un livedo fugaz en miembros inferiores. Pero como contrapartida, se vieron pacientes en unidad de cuidados intensivos graves, intubados, con una livedo persistente que puede evolucionar a necrosis, con púrpura, no solo a nivel de extremidades, sino a nivel del tronco. Y fíjense, este es el patrón que más alta morbilidad tiene, de hasta un 10%, y se lo relaciona con la famosa diátesis trombótica que tienen estos pacientes, que finalmente llevan a la coagulación intravascular diseminada y a la muerte por hemorragias. O sea que no todo es respiratorio ni COVID. Bueno, no tiene valor diagnóstico ni pronóstico, mejor dicho, pronóstico sí, pero no diagnóstico porque aparecen en pacientes en unidad de cuidados intensivos, o sea que ya tienen obviamente diagnosticado el COVID, pacientes graves. Vemos algunas imágenes. Esta obviamente se ve que es una mujer que está en su casa, por lo tanto está bien, tiene un cuadro leve o está asintomática ya o es convaleciente, pero es típico, estas imágenes reticulares no las da la mayoría de las enfermedades de la piel, que son redondeadas. ¿Ok? Entonces acá se distribuye por el árbol venoso de las piernas. Pero acá la imagen cambia. Esto se trata de miembros inferiores de los dedos, o sea, es el patrón acral, con lesiones purpúricas por extravasación de glóbulos rojos. Acá hay trombosis vascular seguramente. Fíjense que esto es una lesión purpúrica, una placa a nivel de lo que parece un glúteo. Ahora vamos a ver, fíjense, esto se dio en llamar patrón livedonecrosis. Se lo aunó, pero con cuadros evidentemente opuestos en cuanto al pronóstico. Estos son lesiones en glúteos, pero que seguirían el trayecto venoso. Acá hay lesiones de tipo acral que pueden parecer, ¿no?, al patrón de símil perniosis o pseudosabañones, pero bueno, se ve que estaban en el contexto de un paciente más grave. Y acá las lesiones que pueden evolucionar hacia necrosis, que fueron también sacadas, no muy buenas las imágenes de pacientes originales.
Bueno, se describen también algunos patrones infrecuentes a nivel de las flexuras de los pliegues, axilar, lesiones orales que en la mayoría de los casos no se ve, y patrones de tipo pseudovesiculoso, o sea, pápulas en el dorso de manos que también fueron incluidas. Acá vemos en las axilas algunas lesiones de tipo eritematosas. En síntesis, este es un resumido esquema donde vimos cómo el patrón cutáneo de pseudosabañones se presenta en gente joven o en niños, es una manifestación tardía, PCR negativa, que podríamos quizá diagnosticarla por los antecedentes clínicos que haya tenido, si tuvo un COVID-19 leve, pronóstico el mejor. Ya está curado, digamos, está evolucionado. Las vesículas diseminadas en el 9%, bueno, puede ser presintomático. Eso sería, digamos, la gran oportunidad para el diagnóstico precoz, con una evolución que puede ser de moderada a grave. Recuerden, vesículas monomorfas. Y si tienen vesículas, obviamente, no es la idea que si un paciente consulta por un eczema, piensen en COVID, pero esas vesículas son intactas, pueden aparecer también en el cuerpo. Y no suelen picar como otro tipo de exantemas o de procesos vesiculosos. La urticaria. Bueno, acá, al igual que el exantema maculopapuloso, aparecen en grupos intermedios en cuanto a la edad, aparecen junto con síntomas de COVID, ya son pacientes generalmente diagnosticados y tienen un pronóstico que puede ser reservado en cuanto a la evolución, gravedad, compromiso respiratorio. Y finalmente, libido-necrosis, con un grupo de gente joven, con buena evolución, en general manifestación también tardía, o grupos mayores con evolución hacia la necrosis, hacia la púrpura, en unidad de cuidados intensivos, generalmente pacientes con respirador y de mal pronóstico, sobre todo si tienen comorbilidades. Bueno, vamos entonces a resumir, y acá creo que es valioso para que todo esto que se ha volcado en la charla pueda tener algún sentido y conclusiones que podamos sacar. En primer lugar, no lo dije al comienzo, pero antes de que los españoles se tomaran este maravilloso esfuerzo de convocar dermatólogos y caudal de pacientes, hubo algunos trabajos en Wuhan, ya empezaron a observar, y lo que yo pude leer son lesiones de tipo acral, livedoides, isquémicas, que se ve que eran pacientes graves, que podemos homologarlos al livedonecrosis. Pero luego, en la zona de del norte de Italia, no recuerdo en la zona geográfica que está conocida, empezaron a hacerse publicaciones. Hubo una casuística de 80 casos, pero no, digamos, se describieron, pero no en estos patrones que hoy por hoy nos pueden sistematizar en la visualización, en el estudio y en el registro y el valor que le podemos otorgar a eso. Evidentemente esta muestra fue sumamente representativa en pacientes con COVID-19. Se describieron estos 5 patrones que presentaron diferencias en cuanto al momento de aparición, a la edad, a la gravedad y al pronóstico. No hubo diferencias significativas después de 1 a 1 en relación a los hombres y a las mujeres. Llamó la atención que un único virus se manifieste por tantos patrones, pero en cada paciente en general presentó un solo patrón. Y cuando fueron múltiples o varios, se pensó que las causas podían ser los fármacos, se imaginan pacientes polimedicados cuando se internan, que podía haber diferencias en cuanto al virus o diferencias en cuanto a la respuesta inmune de los huéspedes en relación a esos patrones. Analizando la relación temporal con los síntomas del COVID y de la piel, bueno, las erupciones cutáneas aparecen en su mayoría al mismo tiempo, en el 60%, la urticaria, los exantemas. Después del inicio de los síntomas respiratorios en un 35%, sobre todo el livedonecrosis, por ejemplo. Y muy raramente antes, en un 5%, antes de la fiebre o de los síntomas respiratorios. Lo habitual entonces es un paciente que consulta por un rash cutáneo, cualquiera sea, con fiebre, tos, mialgia, odinofagia, anosmia, por ejemplo. Las vesículas aparecen antes de los síntomas, es la manifestación más precoz, que puede por eso orientar al diagnóstico. La urticaria y el exantema o rash maculopapuloso coinciden, simultáneos. Y los pseudosabañones, como dijimos, son manifestaciones tardías en pacientes leves. Las lesiones livedonecrosis
son también manifestaciones tardías, pero en pacientes graves, internados en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la relación de estos patrones con la gravedad? 3 grupos en cuanto a severidad pronóstico. Primer grupo, pacientes graves, intubados, ventilación mecánica, livedonecrosis. Un segundo grupo de pacientes con síntomas leves o ausentes, pseudosabañones, o sea, estos serían los grupos polares en cuanto a la gravedad, y después están los grupos intermedios, urticaria, vesículas, exantema en cuanto al pronóstico y la evolución. Relación con la edad, la mayoría de los patrones afecta a adultos, pero hay una edad intermedia, urticaria, exantema o rash maculopapuloso, vesículas, adultos mayores, en las formas graves de livedonecrosis, y la excepción, gente joven, pseudosabañones y livedo, que puede incluso abarcar a niños, sobre todo los pseudosabañones. Bueno, el riesgo de contagio a otras personas. Obviamente que salvo los pseudosabañones que aparecen tardíamente, la PCR en su mayoría es negativa, las otras formas son contagiosas. Pero hay que estar alerta, a ver, ¿qué nos puede alertar? Porque no es lo mismo diagnosticar una manifestación cutánea en un paciente en unidad de cuidados intensivos que entrando a la farmacia o a un consultorio médico o dermatológico, en este caso, o una guardia. Estar especialmente alertas a la urticaria o al rash que se acompaña de fiebre, porque obviamente un rash puede ser febril, o mejor dicho, puede ser virósico si tiene fiebre, pero hay que incluir al SARS-CoV-2. Y una urticaria con fiebre es rarísimo, ¿ok? Urticaria palmoplantar, con lesiones anulares en el cuerpo. Diversas publicaciones alertan sobre casos de urticaria febril como primera manifestación del COVID, o sea, sin síntomas respiratorios, y que han contagiado a múltiples familiares por no sospecharse. Es decir, la palabra sospecha hoy quizás ha transcurrido poco tiempo, pero es enorme en cuanto a la pandemia. Y hoy todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. La verdad que me parece un despropósito, pero bueno, no vamos a entrar en discusiones respecto de eso, pero sí en cuanto a la piel y la posibilidad de sospechar en relación a estos patrones. Y las personas con pseudosabañones probablemente no sean contagiosas por ser lesiones tardías, con mayor porcentaje de PCR negativa. En cuanto a la relación con el valor diagnóstico del patrón cutáneo, bueno, a esta altura ya lo podemos pensar, ¿cierto? Livedonecrosis, aparición tardía, no es útil para el diagnóstico, un paciente internado o en mal estado. La urticaria exantema debe pensarse hoy que puede tratarse un paciente con COVID, sobre todo si empezaron algunas manifestaciones clínicas extradermatológicas. Los pseudosabañones, aparición tardía no útil para el diagnóstico, y las vesículas diseminadas que preceden a los síntomas respiratorios también es una manifestación que tiene alto valor diagnóstico a tener en cuenta. En cuanto a la relación con la toma de fármacos, bueno, los pacientes que recibían fármacos presentaban de manera más frecuente los siguientes patrones, de mayor a menor. Livedonecrosis, bueno, claro, pacientes súper polimedicados en la actualidad que están en unidad de cuidados intensivos. Urticaria, exantema maculopapuloso, las dos más juntas en ese sentido, también pacientes internados, y pseudosabañones y vesículas menos medicados. En cuanto a la especificidad del patrón cutáneo y COVID, como ya dijimos, las vesículas, sobre todo de distribución acral, y los pseudosabañones. Y los patrones menos específicos, la urticaria y el exantema. Bueno, algo más para comentar. Los patrones pseudosabañones hoy porque a ver, digamos que estas descripciones no tuvieron el objetivo de hacer estudios histológicos, ni exhaustivos, ni muchísimo menos exámenes virológicos de las lesiones. Pero en cuanto a los pseudosabañones se interpretó que podría tener que ver con fenómenos inflamatorios de la piel en relación a la respuesta inmune de estos pacientes, ¿no? Que ya tienen anticuerpos. Y también se concluyó que el COVID-19 podría actuar como desencadenante de reactivación de infecciones virales. Bueno, se vieron pacientes con herpes zóster, que es la reactivación del virus de la varicela, del Epstein-Barr, y también en niños, últimamente se describió la reactivación, o mejor dicho, la aparición de la enfermedad de Kawasaki, que es un cuadro respiratorio gastrointestinal, que se ve en pediatría, que evoluciona con fiebre, con una eritrodermia, o sea, un rubor universal de la piel,
con inyección conjuntival, conjuntivitis y mal estado general, y que también se vio en pacientes con SARS-CoV-2 positivo, ¿okay? Con PCR positiva. Y algo que es interesante, el estudio histológico de las vesículas, si bien se vio que tenía rasgos compatibles con infección viral, como puede ser en un herpes, hay un patrón de infección viral en las vesículas, no se aisló por serología, no se detectó ni se aisló el SARS-CoV-2. O sea que podemos decir que por ahora la piel no es una forma de contagiar ni aún con manifestaciones cutáneas el virus. En cuanto al tratamiento recomendado, bueno, fue sintomático para la picazón, para el prurito, antihistamínicos, corticoides tópicos, bueno, si estaban infectadas las erosiones o las lesiones, antibióticos orales, hidratación cutánea, y estaban hepatinizados los pacientes con livedonecrosis, con manifestaciones hemorrágicas, obviamente en este caso en la piel. Bueno, los patrones cutáneos del COVID-19 entonces son útiles para orientar durante la pandemia médicos, farmacéuticos y todas las autoridades sanitarias, y por supuesto también deberíamos contarle un poquito a los pacientes para sospechar diagnóstica en algunos casos con síntomas leves o ausentes, por el valor pronóstico de las manifestaciones que pueden ser leves a graves, el control epidemiológico y asentar las bases para futuros estudios. Introducir entonces en los protocolos diagnósticos de casos nuevos a las manifestaciones cutáneas y diferenciar en el diagnóstico los patrones inespecíficos, como ya dijimos, y los específicos. Quedan interrogantes en relación al SARS-CoV-2 y la piel, si las lesiones cutáneas son coincidentes o causadas o facilitadas por el SARS-CoV-2, si este virus actúa en forma directa o vía respuesta inmune, si predispone a otras virosis o farmacodermias, es decir, reacciones medicamentosas, y, bueno, cuestiones más dermatológicas como los patrones histológicos y la respuesta terapéutica. Y recuerden simplemente que la PCR, es decir, la detección viral en garganta y en la mucosa oral, se positiviza dentro de la primera semana. Bueno, trato de indicarles acá. Que puede luego negativizarse lentamente hacia la segunda semana y que comienzan justamente hacia el cuarto día, fin de la primera semana, el aumento de la IgM para la serología, para luego desaparecer hacia el cuarto o quinta semana, mes, y luego empieza, o simultáneamente, a subir la IgG, que nos persiste en el tiempo y nos puede permitir valorar que haya habido una infección y una enfermedad. Bueno, la famosa frase, una crisis, una oportunidad, el otro día escuché que un economista dijo, no, una crisis es una crisis. No, yo digo que una crisis es una oportunidad. Yo creo que desde lo humano, en lo personal, puedo decir que realmente uno ha tomado contacto por obligación, pero con la fuerza, con la familia, con los hijos, con la pareja, reformular las amistades a través de otra forma de comunicación, nos ha obligado a replantear la profesión a partir de la posibilidad de hacer consultas online, de llegar a la gente, obviamente también eso permitió sostener nuestras fuentes de trabajo, y en lo personal, en relación a la charla de hoy, a pensar que podía remontar esta actividad que tanto me apasiona, que es la docencia, y poder llegar de una manera importante a los farmacéuticos, y que bueno, esta es una primera conferencia, que pueden haber otras con temas menos dramáticos, pero que hoy en día ustedes no deben estar excluidos de empezar a conocer estas manifestaciones en la piel y darles jerarquía, darles importancia, porque bueno, creo que es lo que hoy nos toca y que ustedes pueden ser un arma muy importante para diagnóstico precoz o para que un paciente que no se sabía como tal se estudie o vaya al especialista y pueda estudiarse al menos por la serología y saber que lo tuvo. Y bueno, todo esto puede que contribuya a la epidemiología, a reducir los síntomas, a reducir la contagiosidad, y creo que en este sentido la oportunidad del farmacéutico es sumamente valiosa, y para eso quise comunicarles toda esta información. Así que bueno, ahora quedo abierta a preguntas si las hay. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy, muy claro, excelente. Bueno, vamos a pasar
Es un placer escuchar a la doctora Berengus. Bueno. Espero que esa opinión sea compartida. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dada Sí. la hora, que es la hora. Acá están diciéndolo. Adriana pregunta, doctora, ¿los pacientes con alguna de estas manifestaciones previas se exacerban? Necesitaría que se aclare un poquito la pregunta. Digamos, ¿qué significaría previas? Previas a las manifestaciones extracutáneas, es decir, a las manifestaciones, a los síntomas generales que todos conocemos, fiebre, dolor de garganta, etc. En realidad, cuando aparecen, yo describí un curso evolutivo, un periodo de duración que en general sucede. La urticaria suele aparecer, si se trata obviamente de un paciente con COVID-19, y desaparece, por lo menos hasta lo que ahora se sabe, en promedio 9, 10 días, un poco más de una semana. Los pseudosabañones deberían tener también un tiempo de evolución, porque bueno, también es así, tuvo un tiempo de evolución. En el caso de las lesiones con livedo necrosis, que son pacientes internados y graves, obviamente si se trata de fenómenos secundarios a trombosis arteriovenosas, obviamente van a acompañar al paciente, que en el peor de los casos podrá morir con estas lesiones. Pero se han descrito cuadros que tienen un tiempo de evolución en la piel. Eliana pregunta, ¿puede presentarse la manifestación cutánea como único síntoma? En realidad, a ver, los pseudosabañones, empezando por ahí, si yo los describo, o están descritos, mejor dicho, como manifestación tardía, ¿ok? El grupo etario, gente joven o niños, y fueron pacientes que consultan por eso, y yo tengo que interrogarlos para ver si tuvo síntomas de COVID-19, evidentemente pudieron haber sido asintomáticos, tranquilamente. Pudieron haber tenido síntomas leves, una anosmia de la cual no se percataron, una fiebre, y solamente eso en la piel. Número uno. Ese es, digamos que es el paradigma de la afección en relación a lo que pregunta Eliana. La urticaria y el rash morbilliforme, etcétera, aparece en general con otras manifestaciones, en el transcurso, o sea, no es el único síntoma. Y las vesículas, en general, progresan, si bien pueden ser precoces en cuanto a las manifestaciones generales, luego se acompañan, ¿ok? Entonces, todas las manifestaciones, prácticamente, salvo el livedo en gente joven, y los pseudosabañones, pueden ser manifestaciones únicas, con poca sintomatología general, que es la más importante para el COVID y para el pronóstico, ¿ok? Espero haber respondido. Perfecto. Marta pregunta, ¿siempre hay manifestaciones cutáneas, doctora? Bueno, obviamente la casuística es de los españoles, y cuando los italianos, a ver si alguien me ayuda con recordar el nombre de la zona, de la Lombardía, ¿no? Creo. Se describieron 80 casos, de los cuales el 20% tenían manifestaciones cutáneas. O sea, la respuesta es no. No todos tienen manifestaciones cutáneas, pero está muy bien la pregunta, porque acá lo que se tomó son 375 pacientes con manifestaciones cutáneas, porque la idea era enriquecer y poder describir patrones cutáneos y dar una guía. Pero no, hay muchos pacientes que no manifiestan más que los cuadros respiratorios. Dice, las manifestaciones cutáneas se tratan... No, ahí está, esperen, no. Esto ya lo hicimos, ¿no? Ah, no, las manifestaciones cutáneas, ¿se tratan o se espera que se resuelvan espontáneamente? A ver, la experiencia de este trabajo dice, y de la mayoría de las casuísticas, que obviamente cuando en las manifestaciones que dan prurito, al paciente se lo trata. Obviamente no estamos hablando de alguien que está conectado a un respirador, olvidémonos, pero alguien que manifiesta que le pica, como la urticaria, como en el rash eritemato papuloso, se lo medica con antihistamínicos. Los corticodiestópicos, los emolientes y demás hierbas, obviamente estarían también recomendados. Después, cuando se trata de lesiones vinculadas a las trombosis,
imagino, son pacientes internados en cuidados intensivos y que tienen manifestaciones de hemorragias y están con falla multiorgánica, obviamente la heparina, hoy hay protocolos que escapan a mis posibilidades de conocimientos, porque no es mi área, pero que están heparinizados, en donde, bueno, la piel puede recibir los beneficios de una heparinización que frene las manifestaciones purpúricas y el impacto trombótico en la piel. Por supuesto, se trata de, que aparte quedó planteado en el estudio, qué pasa con la respuesta de las manifestaciones cutáneas a los tratamientos sistémicos, ¿no es cierto? Eso queda para el futuro. Si el paciente con los antivirales orales tratados mejora la urticaria, de pronto se acorta la evolución, hoy no se sabe porque hubo poco tiempo en España para poder observar. No fue el objetivo ver qué pasa con la piel y la respuesta a los tratamientos para el COVID, ¿ok? Pero sintomático, sí. Bueno, hay un montón de excelente material y disertación. Muchísimas gracias. Excelente, 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 excelente. Muchas gracias, Bueno, muchas excelente gracias a charla. ustedes. Hay una sola pregunta más. Le quedó una duda a Ana María. ¿Las vesículas precedían a los síntomas respiratorios? Y después aclara, muy buena charla, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Sí, justamente las vesículas más del 50% de los casos preceden, es la única manifestación que precede en la evolución del COVID. ¿Qué quiere decir? Que aparece precozmente, antes de los síntomas respiratorios, ¿ok? Entonces, para resumir, los pseudosabañones que pueden ustedes ser consultados, y todavía pueden ser consultados si esto continúa, me parece que sí, en el verano o en la primavera, es una manifestación tardía. Por ahí el paciente no contagia. Niños jóvenes. Urticaria y rash ya aparecen en pacientes con fiebre, con otras manifestaciones respiratorias. Las vesículas pueden aparecer antes que todas esas manifestaciones respiratorias. Y la livedonecrosis o aparecen en pacientes de edad avanzada, internados y graves, o en pacientes jóvenes que consultan por ese livedo, esas manchas en los miembros inferiores. O sea que la respuesta en cuanto a las vesículas, sí. Es la única que sería la más precoz de las manifestaciones antes de que el paciente sepa que tiene COVID. Por supuesto, si tiene urticaria y tiene fiebre y todavía no consultó, bueno, pero la mayoría de los pacientes con urticaria y rash ya estaban con un COVID de grado a grave. Quizá vaya cambiando la epidemiología en la medida que se traten los pacientes, que el virus vaya cambiando, y a lo mejor tenemos más pacientes con urticaria y fiebre sin que estén internados, y por lo tanto, si van a la farmacia, ustedes deben preguntar si tiene fiebre y si tiene síntomas respiratorios. Por supuesto, si los consultan por la piel, hoy ya tienen estos elementos de juicio que espero que sean útiles también para eso. Marta dice, ¿las vesículas pueden ser de origen herpético? Y muy buena pregunta. Obviamente que si se trata de un herpes, una cosa es el herpes zóster que se reactiva por inmunosupresión o inmunodepresión, ya sea por estrés, ya sea por enfermedades oncológicas, ya sea porque estén inmunodeprimidos por medicamentos que toman los pacientes, ¿ok? Ahora, el herpes zóster hay que diagnosticarlo como tal, que es un grupo de ampollas que aparecen en forma de racimos, o ramillete, a lo largo de la metámora que le da la sensibilidad a un nervio. Puede ser intercostal, puede ser de la rama del trigémino, puede ser cervical. Eso es un herpes zóster. Si me preguntan si el paciente con COVID-19 puede aparecer con herpes zóster y tener COVID, sí. Pero las vesículas descritas como patrón vesiculoso en el COVID, que aparecen dispersas en el tronco o en las palmas o en las plantas, no son por virus herpes. Varicela zoster, no es. ¿Okay? Perfecto. Es más, no se detectó por ahora el virus, el COVID tampoco. Bueno, también, claro, recién se ha empezado, está todo esto muy, muy en pañales. Claro. Eliana Pero no sería software de empezar, no. Eliana está haciendo una pregunta más personal. He recibido muchas consultas por sabañones en el último tiempo, doctora. ¿No habría algún gel para tratarlos o hay que hacer la derivación a un especialista? Y miren, yo la verdad
así como les mostré esa paciente, que era de La Plata y me consultó vía WhatsApp, también he recibido otra chica joven, porque la verdad que los sabañones no son un motivo de consulta tan frecuente hoy en día. Hoy hay que sospechar si no puede ser una paciente convaleciente de una infección por SARS-CoV-2 que ha pasado asintomática o con poca sintomatología. Hay que preguntar. Hoy estamos en la obligación de preguntar. Ustedes me dirán, bueno, pero si es una manifestación en una convaleciente ya no contagia. Es verdad, 10 días la PCR ya se negativiza, o lo que hoy se sabe, que puede dar positiva, pero que ese virus no es contagioso, porque tiene un cambio quizás en su estructura. Pero habría que preguntarles eso. Después, bueno, sí, podemos acudir a los corticoides, al calor local, sobre todo corticoides, ¿verdad? Yo personalmente no medico con nifedipina, que puede ser un vasodilatador que a lo mejor necesita en los casos donde hay un fenómeno de vasoespasmo importante y de dolor y prurito. Pero si no, corticoides, podría ser también algún gel con arnica, si pica, antihistamínicos, pero la conclusión es que hoy con los pseudosabañones, en gente joven o en chicos, piensen que puede ser un convaleciente de COVID, no asustar, porque es de buen pronóstico, porque la enfermedad, si la tuvo, o la infección, si la tuvo, ya pasó. Es tardía. Es tardía. Rubén pregunta, ¿hay lesiones y manifestaciones orofaringeas identificadas, doctora? Lo que hasta hoy prácticamente se ha descrito en la mayoría de los pacientes, no. El famoso enantema o lesiones eritematosas, purpúreas que acompañan, por ejemplo, un rash morbilliforme, como lo hace en el sarampión, no está descrito en el COVID. Sin embargo, hubo algunas descripciones que, a ver, porque además hoy pensemos que los pacientes que a lo mejor tienen compromiso en mucosa oral están más graves, no se les revisa la mucosa oral. Evidentemente sí, a los pacientes hasta ahora el exantema, por ejemplo, que podía acompañarse lesiones orales, no. Las urticarias, bueno, uno no revisa la boca habitualmente. Cuando hay vesículas, deberíamos mirarlas, pero digo los pacientes con COVID, lesiones vesiculosas, porque podría haber compromiso, pero la mayoría hasta ahora no se ha descrito prácticamente casos con compromiso oral. Bueno, Gabriela, tuvimos más de 100 participantes y todas son felicitaciones, excelente charla, enriquecedora, sumamente clara, un material y una charla muy bien organizada. Bueno, Bueno, un poco de mimos, un poco de mimos. Esto último es para, lo comparto con vos, por supuesto. Bueno, Un poco de mimos, ¿eh? para mí un placer haber dado esta charla vía Zoom. Menos mal que no me dijeron 100 desde entrada, no, realmente me encanta porque, bueno, uno quiere compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Y te agradezco una vez más, Silvia, que bueno, hayamos tenido la posibilidad de congeniar antes de fin de año, al menos una charla que, bueno, es Y muy... vamos a hacer la segunda, la que Sí, hablamos y la que me prometiste, porque esa está muy buena. Espero que que la podamos sí, hacer antes de llegar a fin de año, ¿no? sí, siempre es un desafío la supersíntesis, ¿no es cierto? Resumir un tema en una sola exposición, a veces se necesitan dos, sobre todo para no abrumar con tanta información. Pero bueno, uno puede hacerla en una o en dos. Y bueno, estoy acá queda abierta esta opción al infinito. Quiero que nos digan bien a La todos. que me prometiste tiene que ir en una, hay que meterla en una porque es muy interesante, les va a gustar muchísimo. Bueno, Y después me bueno, recordás cuál te prometí. No, no, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ya me estábamos acuerdo. hablando de las lesiones, ¿te acordás de las Sí, úlceras y de todas esas cosas? sí, 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 sí. ¿Eh? Bueno, ¿Te sí, acordás todo lo que hablamos? sí, seguro, lo podemos ir adelantando. Siempre la cicatrización de úlceras para el universo profesional de cualquier índole. Y los farmacéuticos no escapan a esa necesidad de saber qué recomendaciones hacer para que una herida cierre por fin, después de tiempo. Así que, bueno, podemos dar algunos recursos de conocimientos en la generalidad de las principales pautas de tratamiento para llevar
la úlcera al mejor puerto. Exacto. Bueno, yo sé que te estoy Bueno, pidiendo mucho porque vos tenés muchos cursos hechos, armados como cursos, pero bueno, hay que adaptarse a este que es un toco y me voy, por ahora son solo no, videoconferencias así. me ¿Eh? encanta, y creo que no hay que agotar, ni agotar al auditorio, ni agotarse uno. Y bueno, sí quedo a disposición también para toda esta audiencia que ponga también su motivación para ver qué cosas les interesa. Y Sí, me bueno, encantaría que me escribieran, tiene razón acá la doctora, y si les interesa alguna charla en especial, hay muchos que se han ido, quedamos 80, bueno, pero que haya una encuesta como hicieron en ahí España que me vayan, que me vayan mandando qué les interesaría, aparte de este tema que estuvimos hablando, que va a ser muy interesante. Bueno, Gaby, gracias por todo. Fue no, fantástico. Gracias por haber preparado esto. ahí dicen úlcera, genial, mira, ya están Úlcera diciendo, genial. Mirá, 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 mirá. Ahí está, ya están diciendo que sí. no, varices no, úlcera venosa sí, No, en otra no, oportunidad. úlceras, estamos viendo que están poniendo. Claro. Alergias cutáneas. Bueno, un Tengo mucho beso grande. material. Gracias a vos. Nos vemos. ¿Me Chicos, gracias voy? por estar. Sí, sí. Me Gracias voy, por bueno. estar. Eh, Una vez más, mañana los espero a todos aquellos que les interese. Vamos a estar con el doctor Alonso, con su especialidad, que vamos a ver la parte de disfunción sexual, ¿recuerdan? Así que, bueno, qué hay de verdad y qué no, un poco de la comercialización, qué es lo que sirve, lo que no sirve. Siempre están esas cosas que hay que excavar bien en el fondo y saber a dónde podemos ir para no dañarnos. Les mando un cariño enorme, un abrazo cibernético. Gracias por estar. Eh, y bueno, nada más. Pienso que esta disertación fue maravillosa y que la doctora fue realmente muy gentil en prepararla, porque cuando comenzó todo este tema y empezaron a ver manifestaciones dermatológicas, realmente me alarmó, y bueno, ahí fue cuando me comuniqué con Gabriela y le pedí si podía ayudarnos en esto. ¿eh? Les mando un abrazo, un beso grandote y nos vemos mañana si Dios quiere. Y si nos ayudan, como siempre, vayan cerrando ustedes. Un cariño. Ani, Gracias, excelente. gracias chicas. Sí, doctora, acá estoy. Vamos, Voy Ana. cerrando. Sí, dale, ¿te ayudo? Hasta mañana. Bueno, Hasta mañana, gracias por estar.